clave para la cultura contemporánea. En este momento histórico estamos en medio de una crisis global, globalizada y globalizante, porque no solo llega en tiempo real a todos los rincones de la Tierra, sino que ella misma viene generada en una forma dislocada en distintas partes del mundo y con consecuencias planetarias inmediatas. Vemos que la realidad, por ejemplo, de la bolsa toca inmediatamente todos los puntos del universo en una manera inmediata. Se están modificando así los ejes débiles de equilibrio de las fuerzas que habían mantenido una cierta estabilidad mundial, y es difícil prever cómo será la nueva convivencia planetaria con el surgimiento de nuevas potencias, el resurgir de antiguas potencias y el debilitamiento de otras. El equilibrio mundial es nuevo. El paradigma hasta ahora en vigor ha caducado sin que se haya delineado aún uno nuevo, y todos nos planteamos una infinidad de preguntas para tratar de entender lo que sucede, comenzando por la economía, que es el fenómeno visible, pero que tiene sus raíces en una crisis mucho más profunda que reclama un análisis ético y antropológico. Uno de los ejes en torno al cual gira toda la cultura mundial contemporánea es el cambio. La sociedad, las instituciones, las empresas, los modelos, las comunidades, las personas cambian, y esa capacidad de cambio y para el cambio es una de las claves y parámetros que se utilizan hoy para juzgar la aptitud de una persona para un trabajo, la capacidad de crecimiento de una empresa, la calidad de una tecnología o de una investigación. En el máster que citaba que había hecho de Business Administration, MBA, nos decía un profesor que nos daba clases en teleconferencias de Harvard, que llamaba la atención este problema del cambio, que en los currículum que ellos analizaban para tomar estudiantes o investigadores, una de las cosas que analizaban era la capacidad, cuántas veces había cambiado la persona de trabajo, de estudio, de posiciones, de habitación, porque eso le daba la gran, o sea, cambiar y ser bueno en esa nueva posición, porque esto le daba la garantía que era una persona plástica, hábil, inteligente, que se sabía adecuar a las nuevas situaciones, y por lo tanto era una persona en la cual se podía confiar la investigación. Antaño uno lo que miraba era la estabilidad, ¿no? ¿Cuál era el modelo que teníamos? Uno nacía en un trabajo y se jubilaba en ese trabajo. Y si uno cambiaba de trabajo, no era bien visto. O sea, ¿por qué estás cambiando si ahí estás bien? Hoy el modelo, ¿no?, que nos viene de los grandes parámetros es el cambio. El que cambia más, el que se adecua mejor, es una persona en la cual se puede invertir y da garantías para poder mejorar. La plasticidad para cambiar y ajustarse a las nuevas situaciones o para generarlas, contrariamente a lo que sucedía precedentemente, forma parte de las condiciones de evaluación y valorización de las personas e incluso de las instituciones. Surge la pregunta sobre el sentido del cambio como principio, porque su bondad y a dónde llegará y cuándo, hacia qué configuración nos quiere llevar. A veces verificamos que se realiza sin criterios o metas hacia las cuales moverse. A veces parece que el único objetivo es cambiar por cambiar, o mejorar, actualizar, progresar, sin definir exactamente el contenido de estos conceptos, lo cual obliga a una aceptación acrítica, ya que se presuponen unívocamente como positivas, como buenas. Por lo tanto, si una realidad es valorizada como progreso, el que la critica viene juzgado negativamente, viene condenado. Y entonces, nada que lleva el nombre de progreso, una investigación,
Pensemos en todo el desarrollo de las tecnologías biomédicas, la biomedicina, ¿no? Todo es progreso, es para progresar. Aun cuando se ataque a la vida, aun cuando no se respete el hombre, si se llama progreso, uno no puede criticarlo, porque criticarlo significa atacar el progreso. Entonces no se tiene derecho ni siquiera al análisis antropológico o al análisis veritativo de una realidad si ya tiene el nombre de progreso. Necesitamos pues un juicio crítico objetivo y un discernimiento adecuado para juzgar los efectos de los procesos positivos y negativos que se presentan. Frente a los cambios se pueden adoptar dos actitudes: ignorarlos o involucrarse en ellos. La primera es una neofobia, la resistencia al cambio, el miedo a lo nuevo, la refractariedad a las innovaciones, la paralización. Es el entorno cambiante que se lo percibe como una amenaza. La segunda es involucrarse en el proceso de cambio. Este proceso puede desembocar en una respuesta creadora que comporta un aprender, un innovar, un cambio que es una transformación y una adaptación a la nueva realidad. Es una oportunidad que se presenta en la vida. Aceptar y elaborar los cambios que se producen se presenta como un factor que dirime la cuestión que debe proyectar una sociedad, institución o persona hacia el futuro y hacia nuevos horizontes, o bloquearla, paralizarla y destruirla. Así se nos presenta el mundo tecnológico, todos en el cloud computing, la computación en la nube, ¿no? Viendo el título Cloud Computing, probablemente la primera idea que se nos viene a la cabeza es algo técnico. No me interesa. Yo uso solo la computadora para algunas cosas, no estoy todo el día allí. En definitiva, la idea es la misma. Esto no es para mí, no me interesa que lo vean los técnicos. Oh, sorpresa. La realidad no es así. La pregunta es: tengo Hotmail, Gmail, uso Google como buscador, uso un iPhone, un iPad, un Android con todos sus beneficios de salvar las direcciones y todo eso. Tengo un perfil en Facebook, busco cosas en YouTube, meto fotos en Flickr, o tengo un blog, uso Twitter, trabajo con Dropbox, en fin, un poco de tecnologías. Bien, si eso es así, sepan que están en el cloud. Lo siento, se lo he dicho. Es decir, el proceso digital contemporáneo, que es el cloud. ¿Y qué es ese modelo? El modelo que nos propone me sirve, y a mí, como al resto de la humanidad, ofrece servicios con conceptos de tecnología, de organización, de economía, de sociología e incluso de antropología, que son diversos. Yo vivo en el cloud, esto está en el cloud, si se rompe la paso acá, entonces adoro el cloud. Pero entonces, siendo una realidad transversal, deja de ser una cosa para técnicos, ya que se convierte en un fenómeno social que debe interesarnos a todos, y a todos relacionados interdisciplinarmente. Por eso me gustaba dar esta conferencia en esta facultad, puesto que no se presenta como un fenómeno unívoco, sino como una realidad plurifacética que engloba los distintos aspectos de la vida del hombre, que no puede ser tratado simplemente como una tecnología elaborada solo por y para los técnicos. Para darnos cuenta de esta realidad transversal, este modelo,
Basta hacer una incluso superficial observación de la realidad para ver que está realmente presente como modelo en todas las realidades de la vida del hombre. La economía global, en las cuestiones de la guerra, en las organizaciones internacionales, en todo lo relativo a la energía y el calentamiento ambiental, la organización de las empresas, la investigación científica, la evolución universitaria, el modelo pedagógico, el flujo informativo, las dinámicas de la prensa, los sistemas políticos, el aparato financiero, pero también se puede verificar cotidianamente las dinámicas del turismo, las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, la gestión de la presencia, la gestión de la distancia, la participación social, el impacto mediático, la vida sexual, la vida afectiva, la ocupación del tiempo libre, la vida deportiva, el mundo de la información personal, la propia economía, el supermercado, los impuestos y el banco. Todo es gestionado a través de los sistemas. Por eso decía que no es solo un modelo tecnológico, hay un modelo antropológico. Uno de los ejercicios que se hacían en este máster de business eran las promociones de las compañías telefónicas para el Día de los Enamorados. Hay un flujo económico impresionante. ¿Algunos aquí de la Facultad de Ingeniería de Comunicaciones? No. Bueno, los SMS son un sistema que utiliza una parte del teléfono, de la telefonía celular que antes no se usaba directamente, es el canal de señalización, o sea, es la partecita del teléfono por la cual un teléfono se declara delante de una antena, o suena el teléfono, o da el número que yo tengo. Cuando descubrieron que esto acá podía pasar en SMS, las empresas telefónicas descubrieron América. El 90% de toda el uso de nuestra telefonía es un SMS. Y entonces dieron vuelta al modelo, ¿no? Y entonces ahora todo va por SMS. Uno ahorra, parecería que ahorra, pero yo gasto millones de euros al día, ¿no?, en SMS. Porque uno utiliza, y es un modelo comunicacional. Fíjense que hay fenómenos psicológicos estudiados sobre lo que pasa en la relación de los enamorados, o sea, los novios o los esposos, que a veces tienen mucho más coraje para decirse las cosas por SMS que presencialmente. Y entonces discuten o se dicen cosas bonitas por SMS, pero se ven y están helados, no saben utilizar el instrumento tecnológico más avanzado, más perfecto, más hermoso, más que el cuerpo. Cuando estudiaba para el doctorado en ingeniería biomédica, las cosas que se están inventando para asemejar, pero mínimamente, cosas pequeñitas, pero cosas que nosotros hacemos durmiendo. Y hay toda una ingeniería infinita, y nosotros tenemos esta máquina, esta tecnología que es infinita, y todos los aparatos juntos no hacen absolutamente nada de todo lo que hacemos, ¿no? Esta tecnología que tenemos no la usamos, y usamos un SMS. Por eso que es un modelo antropológico que nos tiene que hacer pensar. Estamos perdiendo el coraje de decir te amo, te quiero, o no me gustó lo que dijiste, aclaremos esto. Es más fácil el SMS o el mail. Y otro fenómeno que se estudia es el emoticón. No sé si se dice el emoticón, perdón, pero ya tantos años afuera no tengo muchos italianismos, ¿no?, que lo van a notar. Por eso escribo, porque si no los emoticones permiten expresar muchas veces sentimientos que uno face to face no se anima. Y entonces esto debe llamar al estudio del fenómeno. Bien, el banco estábamos. Pero nos quedan por mencionar algunos aspectos muy complejos, con muchos elementos, y muchos de ellos
entran en contradicción al momento de buscar una fórmula para dar respuesta que se podrían plantear en binomios o mejor en dicotomías. Privacidad versus seguridad, intimidad versus servicios, derechos versus deberes, propiedad versus gratuito, copyright versus conocimiento, roaming versus control, mío versus nuestro. En definitiva, bueno, la lista se puede continuar todo lo que queramos, pero el principio no cambia. Lo que yo quiero y recibo frente a lo que se necesita para que yo lo pueda tener. Este es el nuevo paradigma digital. En muchos aspectos, especialmente los relacionales, cambian. Y estos configuran, conforman, modelan, potencian y limitan nuestra sociedad y nuestra cultura. Por eso, estas tecnologías presentan desafíos que nos obligan a repensar los conceptos. Está sin batería, como siempre en una conferencia uno se queda sin batería, el micrófono no funciona, me siento que la conferencia va bien porque se quedó sin batería. Nos obligan a repensar conceptos de privacidad. Perdón, la tecnología siempre tiene su... Esto se fue. Nos obliga a repensar conceptos de privacidad, ya que si bien por una parte nos presenta la privacidad de nuestros datos, de nuestra vida, como una realidad esencial que debe ser defendida con todo, por otra parte tenemos y queremos los servicios relacionados con los datos que se ofrecen con una ventaja para nuestro trabajo y para nuestra vida. Pensemos los servicios relacionados con los GPS, ¿no? O sea, los telefoninos, los celulares, que te dicen, si me decís dónde estás, yo te digo, o sea, vos querés ir a un restaurante, decime dónde está y te digo todos los restaurantes que tenés. Y entonces ahí, el gran principio de nuestra privacidad, que nadie sepa nada de nosotros, lo olvidamos sin ningún problema. O sea, si yo te digo, estoy aquí, decime qué restaurante hace un buen asado. Sin analizar mínimamente la claudicación absoluta al principio de privacidad. O sea, Google, en el caso de los GPS más conocidos de los sistemas Android, sabe absolutamente todo. No es que sabe todo, sabe todo. No sé si se entiende la diferencia. No es todo, es todo. Tanto para hacer un ejemplito, ¿no? El browser, el navegador, tiene un identificador único. Por lo tanto, todas las búsquedas que ustedes hacen, todas, se guardan. Se las acuerdan. Y las máquinas se acuerdan mucho más de lo que se acuerdan ustedes. Porque yo lo que busqué esta mañana no me lo acuerdo. La máquina se lo acuerda, pero no se acuerda solo de esta mañana. Se acuerda de lo de ayer y lo del año pasado. Y con el geolocalizador sabe de dónde lo busqué. Entonces yo saco una foto y me dice, esta foto, y uno dice, qué bonita foto, ¿cuándo la hice? Ah, ¿sabe dónde la hiciste? Y me muestra el mapa donde estaba parado ahí. No es que siempre uno se quiera acordar de toda la historia. Hay veces que hay cosas que tienen que ser olvidadas, ¿no? O también, por ejemplo, analizando el backdoor de las redes sociales, cuando uno dice, qué bonito con Facebook, estoy encontrando amigos de toda la vida. Sí, el problema es que nosotros no tenemos la capacidad de vivir la historia en acto puro como Dios, ¿no? O sea, la historia va pasando y bueno, uno tiene amigos allá, aquí, en la historia cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, cuando va pasando y bueno, encontrarlos alguna vez por la calle es bonito, pero tener
todo ese flujo de amistad y con todos los eventos de la historia, todos juntos, es muy complicado para el corazón y para la inteligencia gestionar. Y entonces se puede plantear la superficialidad en las relaciones, porque son tantas, y como principio físico, si yo aprieto un punto, este punto es fuerte. Si con la misma fuerza lo aplico en una superficie distribuida, la fuerza es menor. Bien, yo me olvidé dónde estaba, pero bueno. Otro tema es que no se puede despreciar la información por el solo hecho de que se encuentre en un soporte informático, lo que implica repensar los criterios de firma, presencia, documento, protocolo. Porque si por una parte las instituciones, como dicen los italianos, ci tengono, o sea, quieren la documentación, por otra parte todos necesitamos, hoy venía el ejemplo, ¿no? Cuando nos hacemos los análisis, ya tenemos que ir a sacarnos sangre, qué sé yo, y bueno, pero después que los resultados me lo dejen buscar en internet, que no me hagan ir de nuevo, ¿no? Y entonces de nuevo la privacidad no me interesa para nada. El protocolo y la firma, que me digan los resultados cuanto antes posible sin moverme de casa. Otro tema más es el de la utilización de la tecnología, que nos invita a repensar cuándo y cómo utilizar los beneficios de esta. Lo importante es saber cuándo, cómo y para qué utilizar la tecnología y cuál tecnología. Cuestiones que responden preguntándonos sobre las necesidades de los usuarios o nuestras mismas necesidades y de los servicios que debemos ofrecer o recibir. Es entonces importante saber quién es nuestro usuario si ofrecemos servicios, o quién es nuestro proveedor de servicios cuando nosotros necesitamos algo. Porque no hay recetas universales, sino que la bondad de la tecnología se verifica cuando el servicio se ajusta a la necesidad. Esto es un principio fundamental, lo que podríamos llamar una ecuación de necesidad y servicio. Cuando una cosa es buena, cuando sirve a una necesidad real, a algo que realmente necesitamos. En ese sentido, por ejemplo, el avance tecnológico, podríamos decir, cuando es terapéutico, porque hay una enfermedad, una necesidad, qué beneficio que tiene y cuánto se debería apoyar. Lamentablemente no siempre están apoyados, como el avance no terapéutico del potenciamiento humano, de hacer al hombre cosas nuevas, fantásticas, ver infrarrojo, un GPS intracerebral, interfaces neurales para conectar los cerebros entre ellos. O sea, ciencia ficción, pero que en definitiva en los laboratorios también se está haciendo, se está probando, ¿no? ¿Cuándo la tecnología es buena? ¿Cuándo es necesaria la tecnología? Cuando hay una necesidad que la está reclamando. Vayamos al punto C. ¿Cómo se llega a este modelo? De la era industrial a la digital, un cambio de paradigma. El modelo de la era industrial, Taylor, Weber, Ford, eran adecuados en aquel contexto de la etapa histórica de la revolución industrial, con modelos rígidos según los cuales y los objetivos que tenían aquellas organizaciones. El nuevo modelo organizacional, Google, Amazon, Apple, tienen conceptos de organigrama y jerarquía nuevos, donde la opinión de los integrantes, de todos los que integran la organización, es válida y se escucha, reconociendo la creatividad y la autonomía en las decisiones como algo positivo, y la innovación es una clave para la subsistencia de la institución o de la empresa. Se cambia completamente el modelo de la era industrial. En la organización de la era digital se convierten los intereses de la organización, convergen, perdón,
los intereses de la organización con los de los empleados, los de los miembros, y existe una gran motivación, creatividad, apertura, con la aceptación de ideas de todos, comunicación fluida y gran sentimiento de pertenencia. Analicemos los fenómenos, por ejemplo, McDonald's. McDonald's es un caso de la era digital muy fuerte, ¿no? Donde la preocupación de la empresa está fuertemente ligada a la necesidad de los usuarios, que no es simplemente tener el hamburguer en el momento justo y con esa pequeña cantidad de dinero que uno tiene, ¿no? Cuando uno va a pasear, y al menos en Europa, claro, están los super hamburguers de 5, 10, 15 euros, y está el hamburguer de 1 euro, que es el euro que uno siempre tiene en el bolsillo. Entonces uno tiene hambre y entra, va con el eurito y sale con un piccolo hamburguesito, pero el justo. Pero no solo, han diseñado, por ejemplo, en algunos países, al lado de los hospitales, sobre todo de niños, han puesto hoteles muy simples donde los padres se pueden alojar. Y yo encuentro simplemente maravillosa la idea. ¿Por qué? Porque le solucionan a esos padres un problema grandísimo, el estar lejos de sus hijos cuando tienen que estar hospitalizados. Claro, esa gente va a comer McDonald's por el resto de su eternidad, porque le están agradecidos, y lo conozco, o sea, un fenómeno que he analizado, le están agradecidos de corazón, y me parece fantástica la idea, porque es que no se tiene que contraponer el negocio con la necesidad, con el servicio, y entonces, como la papa frita es la cosa más amada de un niño, y no niño, no digo que de nosotros también, porque si no quedamos mal, pero los niños les gustan las papas fritas, claro, se ven en toneladas industriales, pero también las personas resolvieron problemas importantes de su vida, y los niños estuvieron más acompañados por sus padres. El paradigma cambia. En la revolución industrial, el medio técnico central estaba dado por la máquina a vapor, y el paradigma subyacente era mecanicista. El modelo contemporáneo de la producción es la información, electrónicamente manipulada, procesada, codificada. Si antes el paradigma empresarial se basaba en la administración racional, formal, contabilizada, articulada, como un complejo engranaje físico con procesos de trabajo segmentados, jerarquizados, secuenciales, en plantas a gran escala, ahora hay una nueva forma de producción, un nuevo concepto gerencial y administrativo. La informática posibilita una producción descentralizada en diversas unidades productivas y recupera formas de trabajo integrales y de redes, en ciertos aspectos igualitarias de cooperación. Se supera el concepto de producción en cadena y de economía en escala. Aparecen nuevos conceptos empresariales como el de calidad total. La estructura social de la revolución industrial estaba dada por el empresario y el trabajador. Ahora, a los factores de la producción, el capital y el trabajo, se agrega el factor del manejo de la información. Emerge una nueva clase dirigente, los tecnoburócratas, basada en la tecnología y el conocimiento. Y nacen nuevas clases sociales, los infopobres y los inforricos, y el digital divide. Que esto se presenta no como una categoría social al estilo marxista, sino en casa, ¿no? Hay un digital divide porque los abuelos y los nietos, los padres con los hijos, acá no entran ni los estudios, ni la plata, no entra nada. O sea, ¿qué acceso tengo yo a el mecanismo de información? Y entonces, ¿qué visión local o global tengo de la vida? Principales rasgos del nuevo paradigma.
El mundo ya no es visto como una gran máquina, formada por engranajes causal y mecánicamente vinculados, sino como un conjunto de elementos interrelacionados por complejos y paradojales procesos energéticos con un nuevo enfoque holístico. Los procesos actuales van guiados muy, digamos, generosamente por la palabra holísticos, aunque un holismo muy recortado, pero tienden al menos en su esencia a tener esta proyección holística. No se concibe una separación entre hoy no tenemos una buena relación con la computadora. Él ya quiere poner eso, así que lo dejamos ahí. Tiene un carácter. Y evito comentarios. El mundo ya no es visto como una máquina, decía, ¿no? Por complejos y paradojales procesos energéticos con un nuevo enfoque holístico. No se concibe la relación entre sujeto y objeto a la manera del proceso del positivismo, ni tampoco cuerpo y mente a la manera de la filosofía cartesiana. El hombre es parte de su ecosistema, no vive a costa sino gracias a la naturaleza y establece con ella una relación de convivencia. Claro, nosotros estamos diciendo todo esto como los, digamos, los postulados del tiempo moderno, pero también tenemos en background el contrapensamiento de esto mismo, porque a este principio fuertísimo de la era contemporánea, de que el hombre es parte de su ecosistema, no vive a costa del, sino gracias a la naturaleza y se establece con ella una relación de convivencia, tenemos todos los problemas del calentamiento global, de la polución infinita, de la caída de los sistemas ecológicos, ¿no? Por lo tanto, es un momento altamente paradojal. El reconocimiento de la alteridad sexual asume la paridad y la igualdad de oportunidades para todos, sin distinción ni discriminación. El progreso no es algo indefinido, acumulativo y lineal, como se pensaba antes. La dinámica de la sociedad no es lineal, sino una dinámica compleja y que se entiende mucho más de los sistemas dinámicos complejos. El relativismo moral se complejiza con el desarrollo autónomo de la manipulación genética, la microbiología, las nanotecnologías. El tiempo y el espacio, de acuerdo con la física relativística y cuantística, pierden su carácter de absoluto, impactando en todo proceso social. La antropología posiluminística redescubre que el hombre no es exclusivamente un ser racional, sino también un ser sensible. Hay entonces una mirada más holística sobre el hombre. Es lo que decía en esto, por ejemplo, de McDonald's, o también los procesos empresariales de Google, ¿no? Donde todo el mundo que tenga una idea brillante, Google se las permite desarrollar. Después vemos si tiene mercado. Pero en el modelo empresarial hay un tiempo del tiempo del trabajador que viene pagado, pero no para trabajar, digamos, en el trabajo organizado de la empresa, sino para crear alguna idea loca. Y es el principio de la genialidad. O sea, si a mí me dejan, y particularmente, no sé si lo habrán cambiado ahora, si era cuando yo estudiaba. Esto acá se está por acoplar, me parece. ¿No? Cambió. ¿Estoy aturdiendo yo? No. O sea, cuando yo estudié el modelo de Google, no sé si continuará ahora, pero era la última hora de trabajo en la que el empleado no trabajaba para resolver todos los problemas
empresarial, sino que tenía la hora libre para pensar alguna idea buena. Si esa idea era buena, Google la hacía propia y teníamos que surgieron todos los super aplicativos de Google que eran maravillosos, los traductores, el Picasa, eran una infinidad de aplicativos, ¿no? Pero fíjense qué cosa tan inteligente. No solo le pagaban para pensar libremente, generaban la creatividad de la persona. O sea, uno venía pagado para ser creativo. Pero fíjense qué astutos, era la última hora de trabajo, no la primera. Entonces, como uno se enamora de su propia idea, en realidad él no trabajaba una hora en esa idea, trabajaba desde esa hora, ¿no?, hasta el otro día que tenía que ir a trabajar. Porque cuando uno está creando algo, le gusta y le va saliendo bien, no duerme. Y es una idea fantástica, porque eso también genera para el que tiene una idea la posibilidad de llevarla adelante. Bien, lo que no cambia. Habíamos hablado de lo que cambia, ahora lo que no cambia. Pero si por una parte todo cambia, por la otra no, ya que se mantiene siempre intacta su validez e integridad. La verdad de Dios, el bien, el amor, la verdad del hombre mismo. Estas permanecen. Con todo, el cambio cuestiona la verdad y la capacidad del hombre de conocerla interroga sobre cuestiones ya pacíficamente aceptadas y sobre nuestras realidades que la ciencia y técnica presentan no solo al pensamiento, sino a la vida cotidiana de todas las personas. Esto nos exige repensar y reaprender el mensaje de Jesús, válido para todos los tiempos y para todos los hombres, pero necesita ser presentado de manera que pueda ser entendido y acogido por el hombre de hoy. Esto nos pasa a todos. O sea, la posibilidad de que la concepción in vitro, por ejemplo, permita a una pareja que no podía tener hijos, tener un hijo, no es tan fácil de responder diciendo no se puede. Necesita una articulación del pensamiento, una profundización de los aspectos antropológicos, una dilucidación de los aspectos médicos muy clara para poder saber quién, cuándo, cómo, dónde, el completo. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad con un grupo de profesores católicos, ¿no? Yo estudié en una universidad estatal, y había surgido el tema en España del matrimonio homosexual. Entonces decían, no se puede. Y entonces yo siempre fui el abogado del diablo en todas las cosas, siempre me pongo del otro lado. Entonces decían, ¿y por qué si se quiere? Porque no se puede. Ok, pero si se quieren. Pero no se puede. Y así estábamos un rato y le digo, pero te das cuenta que en 4 veces que yo te hice una pregunta, más allá del argumento, o sea que no me interesa, cualquier argumento puede ser, yo estoy tomando un caso que me recuerdo, yo decía, pero, a ver, ¿vos te das cuenta que yo te pregunté 4 veces la misma pregunta y 4 veces me diste la respuesta y no me diste ninguna respuesta? El simplemente no se puede, no es una respuesta que hace pensar mi inteligencia y que me permite comprender un argumento. Si yo te lo pregunto 4 veces, es porque estoy interesado en una respuesta. Y no me diste ninguna respuesta. Esto, puse este ejemplo porque es una cosa que me sucedió, ¿no? Pero puede ser para cualquier cosa. Nosotros, y lo dice el Evangelio, ¿no?, tenemos que dar razones de nuestra esperanza. Y por eso en una comunidad académica nosotros tenemos que estudiar las razones. No podemos decir esto está bien y esto está mal, tucur, simple y basta. Las cosas tienen que ser estudiadas, tienen que ser analizadas, tienen que ser interdisciplinarmente vistas para ver todos los aspectos.
Y no basta decir está bien o está mal, aunque esté bien y está mal, pero no es una respuesta. Bien. Ciertamente el cambio cultural, esencialmente marcado por las tecnologías de la información y la comunicación, no son algo accidental que toca al hombre solo en manera tangencial. Las mutaciones que resultan del desarrollo tecnológico actúan sobre la persona, sobre todas las personas, sobre las instituciones, sobre los dinamismos de diálogo, sobre la configuración de la familia, las comunidades, sobre la forma de educación, cambiando el modo de pensar, de sentir, de ver, de interrelacionarse con la realidad, con nosotros e incluso con Dios. En cierto sentido, el problema consiste en descubrir hasta qué punto el hombre y su comunidad han cambiado y por consiguiente cómo las disciplinas que quieren tratar estos argumentos, incluidas la teología, la filosofía, el derecho, deben tener en cuenta la nueva realidad del hombre para permitirle continuar a transmitir el tradere, ¿no?, de mí a mi hijo, de mi hijo a su hijo, o sea, esta tradición, tradere, la verdad del hombre para permitirle continuar a amar a Jesús, descubrir el Evangelio. El hombre de hoy tiene derecho a descubrirlo, con su nuevo lenguaje, con su manera de pensar, con su manera de concebir el mundo, la vida y la historia. Y si las tecnologías de la comunicación y la información afectan las nociones de tiempo, de espacio, de identidad, aspectos cognitivos y relacionales de la vida humana, las tecnologías biomédicas y las nanotecnologías nos cuestionan sobre el valor de la persona humana, su nacimiento, su muerte, o sea, los puntos de la vida, el valor del cuerpo, porque todo se puede cambiar, y el mismo sentido de la vida. Es una revolución total, en la que cada hombre y todos los hombres, lo queramos o no lo queramos, estamos implicados e integrados en esta realidad. Esta diapositiva iba antes. Vamos por el punto 2, me parece que voy a tener que recortar bastante, se lo voy a dejar para leer. Bien, algunas características de la cultura digital. Uno de los elementos dinamizadores que hacen posible un fenómeno tan global es el nuevo flujo comunicativo como es la capilaridad. La particularidad de las tecnologías de comunicación, entendidas en sentido amplio, es la capilaridad. Uno puede llegar no solo hasta extremos puntos donde no se llegaba, sino hasta extremas situaciones de la propia vida. Con el teléfono, la telefonía móvil, uno la lleva permanentemente a todos los lugares. Uno está todo el tiempo conectado. No hay ningún lugar, no hay ningún momento en el cual uno no esté conectado con la realidad. La técnica es un fenómeno que no es meramente tecnológico, entendido como algo que se usa simplemente para hacer mejor lo que se hacía antes. No es un medio para hacer más sencilla la actividad que hacíamos. Es un medio que hace distinto a aquello que hacíamos. Estamos... Ese me fue, me parece. Veamos. Estamos ante un fenómeno cultural donde la tecnología hace mejor lo que se hacía antes. Hace de otro modo lo que se hacía anteriormente y hace cosas nuevas que antes no se hacían. Pero la cosa más particular es que lo hacen los que antes no lo hacían y lo hacen mejor. Los niños no eran los que enseñaban a los padres. La arquitectura social es papá enseña, el nono enseña al papá, el papá enseña al hijo. Ahora, cuando un niño ve que el nono o el que el papá agarra un telefonino,
O sea, la mira como diciendo, ¿por qué no te pones a hacer tus cosas, no? O sea, dedícate a las cosas que te permite tu pobre cabecita, tu pobre historia, ¿no? Y en definitiva es fuertísimo. Yo me acuerdo, había apenas terminado el doctorado y estaba con un telefonino, ¿no?, cargando un crédito. No había forma de cargar ese telefonino, ¿no? Y ponía todos los códigos, eso de que uno raspa, ¿no? Nada, estaba haciendo ejercicio en un gimnasio, ¿no? Y entonces viene un muchachito y me dice, ¿puedo ayudar? No, Dios. Yo tenía que decirle, soy doctor. Y entonces digo, no, mira, debe estar bloqueado el sistema, qué sé yo, porque llamo al numerito ese, pongo el código. O sea, es que no es que es tan difícil tampoco, no es que estamos hablando de quizás de qué cosa. Uno tiene que llamar a un número, le dice coloque el 14, 16 número, apriete numeral y se acabó la historia. Nada, yo estaba ahí. Segunda vez, ¿puedo ayudar? Horrible. Prego, o sea, agárralo. Listo. Fin de la historia. Y aparte lo que más me dolió es que no me dijo nada, o sea, no es que me dijo, se equivocó, qué sé yo, o sea, no me explicó, no me hizo la hermenéutica, toda la cosa, me la dejó picando ahí, y yo sangrando, ¿no? Esto pasó hace varios años atrás y me acuerdo como si fuera hoy, porque... Y fue así, porque ellos lo hacen mejor, dialogan en un lenguaje que les es propio, están en su ambiente. Y entonces el modelo se da vuelta, lo hacen quienes antes no lo hacían. Antes no tenían derecho el niño a enseñarle a un papá, ¿no? Tanto menos un nono. Ahora uno, si tiene un problema, llama a ellos. Y entonces cada vez que se me entraba el telefonino, lo llamo. Bien. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta cultura. Antes los grandes enseñaban a los jóvenes, hoy cambia el modelo. No se trata, por tanto, simplemente de manejar un electrodoméstico. Los elementos telemáticos o tecnotrónicos no son electrodomésticos avanzados, sino de tener una relación diferente ante un mundo de información y de formación, en un mundo de investigación y de relaciones, e incluso respecto de una concepción del tiempo, del espacio, de la presencia, de la identidad y del comportamiento moral. Porque con los avatar, con el perfil virtual, uno puede ser uno y el contrario de uno. Nos encontramos hoy ante un sistema de comunicación fluido, complejo, multifacético. Los blogs y las redes sociales son espacios de encuentro y difusión muy importantes. Un número creciente de tecnologías de la información ha aumentado la participación popular en las dinámicas de comunicación, pasando de un esquema de usuario-receptor a usuario-productor. Hoy, la producción de la información no está solamente en la CNN o en las grandes cadenas. Hoy cualquiera, con el telefonino, clic, y lo manda a la red social y se hace una noticia de aquellas. ¿Cuántos líos se han generado en el mundo por un telefonino? Clic, ¿no? Compartido, red social, 5 minutos, voltearon a cualquiera. Y es una fotografía de ni siquiera un megapíxel. Esta cultura tiene características a comprender y subrayar. Quiso responder. Es multimedial, no solo textual o discursiva, incluye narraciones audiovisuales, fotografía, texto, hipertexto, iconos. Los contenidos van más allá de un discurso racional y textual. Puede ser omnipresente e incluso invadente porque lleva a los usuarios a través de todos los medios de comunicación. Es dinámica,
Cualquier contenido puede ser compartido, transformado, multiplicado. Los medios entre ellos se potencian y se entrelazan, creando un espacio compartido. La mediosfera es conectiva. El usuario ya no es un receptor pasivo, sino que transmite también, se multiplican exponencialmente los contactos, la noticia se va incrementando, se va enriqueciendo con el aporte de todos y se crean espacios compartidos, personales y colectivos. Es asíncrona y deslocalizada. Las categorías de tiempo y espacio se reducen y son menos significantes en el intercambio de contenidos. Ni siquiera los idiomas son un problema, porque ahora existen todos los sistemas de traducciones online, incluso vocales. Crea una sociedad reticular donde están vinculados o no. Estarlo es una condición que ofrece la posibilidad de participación social en la creación de una cultura colectiva. Es enciclopédica. Los casi infinitos bancos de datos existentes contienen archivos del saber hasta hoy impensables. La fiabilidad no está dada por descontada. Hay de todo y no todo es bueno, no todo es verdadero. Es necesario aprender a elegir. Es informal, pone a todos en el mismo plano. Ofrece la posibilidad de diálogo entre personas de distintas generaciones y culturas. Implica una cultura del uso de las herramientas, siempre en evolución, y un alto contacto físico. Fíjense lo que son estos nuevos dispositivos donde ya no tenemos más el mouse, sino que tenemos el cuerpo. Y la forma de interactuar con estos dispositivos se llama eye gesture, ¿no? Gestos digitales, ¿no? O sea, un gesto mío, humano, pero que la computadora interpreta. Quiero que se vea más grande, quiero que se vea más pequeño, quiero que se corra, ¿no? Crea nuevos tipos de relación entre las personas y no es el mal universal, que a veces se piensa como que Internet y la informática descubrió todos los males del mundo. No los creó, solo que muchos se ven altamente potenciados por las grandes potencias de los medios. Por lo tanto, podríamos decir que podría ser simplista reducir el impacto de las tecnologías a la pregunta si son buenas o son malas, con la conocida respuesta: en sí no son ni buenas ni malas, dependerá del uso que se haga de ellas. A lo cual debemos decir que, sin invalidar ni la pregunta ni la respuesta, como hemos visto, el fenómeno es mucho más complejo que decir son buenas o son malas, depende del uso que se haga. En cuanto a la cantidad y a calidad de factores que comprende y a la intensidad con la cual el hombre se involucra. Este fenómeno debe ser entendido, analizado, estudiado para que no se simplifique su problemática, porque sería dar una no respuesta a la cultura contemporánea y que no aporta ninguna claridad para conocer, interpretar, gestionar y vivir. Las tecnologías y lo que generan estas tecnologías deben ser analizadas, valorizadas en virtud de su relación con la verdad, con el amor y con su valor de comunión. Este contexto presenta otro desafío: la dependencia del hombre que va teniendo de frente a estos instrumentos. Por una parte, es normal que un cambio de esta naturaleza que realiza una nueva síntesis de la historia del hombre, ligue al hombre de una forma fuerte. Pero por otra parte, la grandeza del ser humano puede trascender cualquier dependencia instrumental. Por eso no debe sorprender que la sociedad de hoy tenga un cierto grado de dependencia de la energía eléctrica, del teléfono, del agua, la computadora, porque son elementos con los que se desarrolla su tarea cotidiana. Lo que no puede admitirse es que los aspectos esenciales de la persona humana, el amor, el pensamiento, las relaciones humanas, lo trascendente, queden aprisionados y se pierdan por estas nuevas tecnologías, su lógica y la dinámica que les interna. ¿Qué tiempo tenemos? Porque yo estoy sin reloj. 1 hora. Ya llegamos a 1 hora. Ok. Entonces yo voy a la conclusión, ¿no? Y les dejo escrito, ¿no?,
el tema del magisterio de Benedicto, que lo preparé en 4 decálogos. O sea, lo que sinteticé sobre la era digital es los mensajes de Benedicto en 4 decálogos para sacar todos los principios con los cuales Benedicto entendía lo que es la comunicación social, lo que es la comunicación digital, lo que es la comunicación cristiana y lo que son los riesgos de la comunicación. Es un poco, digamos, una manera lúdica de tratar las cosas porque son, digamos, decálogos muy simples, ¿no? Son nombres, son sentencias, son frases, ¿no? Pero la idea es que no se pierda una riqueza tan grande como la que fue Papa Benedicto, ¿no? Con su teología, con su pensamiento, porque realmente son iluminadores de una problemática que tenemos que aprender a descifrar en nuestra vida, ¿no? Entonces esto se los dejo al texto y a las presentaciones para quien tenga interés de conocer un poco el pensamiento, porque la belleza de este magisterio realizado en los 8 mensajes de la comunicación, ¿no? Es que retoma todo lo de Juan Pablo II, pero lo potencia de una manera increíble, ¿no? Y le sintetizo solamente una cosa para decir: con Papa Benedicto ingresa en el magisterio pontificio las palabras como continente digital, nativos digitales, nueva cultura, nuevo tiempo, con lo cual está llamando a pensar y a recordar, porque si hay un continente nuevo, si hay nativos digitales nuevos, si hay un nuevo lenguaje, si hay una nueva cultura, ¿no? Nos llama a lo que pasó cuando se descubrió América, ¿no? Está llamando, por lo tanto, a una nueva evangelización, y está llamando, si hay una nueva evangelización, hay que enviar nuevos misioneros, y por lo tanto aprender, ¿no?, lo que significa el lenguaje nuevo, tener que ir, tener que encontrarse con los nativos, tener que transmitir el mensaje. Y tiene toda la fuerza de la misión en su mensaje, ¿no?, de ¿quién es el misionero? El único misionero válido, ¿no?, es el que se encuentra con Cristo, porque la definición del misionero es la de los apóstoles. ¿Se acuerdan en los Hechos de los Apóstoles cuando le pegan y dicen: ustedes no pueden más predicar? Y ellos responden: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Péguennos, mátennos, hagan lo que quieran, pero nosotros lo que hemos visto y oído lo hablamos. Eso es misionero. Y por lo tanto, en la cultura digital, en el continente digital, con los nativos digitales, lo que hace falta son misioneros nuevos, que entiendan, que quieran hablar este lenguaje, que quieran encontrarse con estos nativos, que quieran predicar a Jesús. Pero la condición es esta vuelta a un encuentro personal con Cristo, porque para hablar de Cristo, para no poder callar lo que se ha visto y oído, primero hay que verlo y oírlo. Y entonces llama en su magisterio a toda la riqueza de lo que es la presencia, el encuentro y el silencio que aquilata la palabra, el pensamiento y la persona. Es fantástico, ¿no? Así que se los dejo. Entonces voy a la conclusión, así doy espacio. Creo que había para 10 conferencias aquí, ¿no? Bueno. Ok. Conclusión. Nunca logré valorar el tiempo. Les juro que lo cronometré tantas veces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ok, conclusión. Termina... En los primeros tiempos de la Iglesia, dice Benedicto, los apóstoles y sus discípulos llevaron la buena noticia de Jesús al mundo greco-romano. Así como entonces la evangelización, para dar fruto, tuvo la necesidad de una atenta comprensión de la cultura, de las costumbres de aquellos pueblos paganos,
con el fin de tocar su mente y su corazón. Esto creo que es una cosa importante. Con el fin de tocar su mente y su corazón, así también ahora. El anuncio de Cristo en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer estas en profundidad para usarlas después de manera adecuada. Compara Benedicto. Así como entonces, así también ahora. Es fuertísimo el mensaje del Papa, ¿no? Porque está comparando, o sea, está llamándonos a que nos demos cuenta que no es tangencial la problemática. Las nuevas tecnologías, las nuevas dinámicas comunicacionales, los problemas de la digitalidad, estos aparatitos no son tangenciales. Está diciendo, así como entonces, así también ahora. Con estas palabras presenta la cultura contemporánea a la Iglesia. Por lo tanto, los apóstoles al inicio, así como ellos, también hoy nosotros nos encontramos como al inicio de una nueva historia. Entonces, depositarios del mandato misionero del Señor. Seremos los misioneros, por lo tanto, de la cultura digital, del continente digital, de los nacidos digitales y también de los inmigrantes digitales. Pero para ser misioneros hay que ser discípulos. Es una paradoja, pero la cultura de la comunicación nuestra, la primera tarea es callar y escuchar. Contemplar el misterio profundo de Dios. En la oración y el silencio reflexivo cada uno se encuentra al Señor y se encuentra a sí mismo, se resintetiza antropológicamente el hombre y se diviniza en la persona y el encuentro con Dios. Con él logramos encontrar verdaderamente la síntesis de los opuestos, donde las tensiones de las contraposiciones de la vida encuentran su verdadero equilibrio. Virtualidad o realidad, computadora o presencia, pantalla o libro, encuentro o network, reunión o meeting, avatar o carne, nombre o nickname, estas y tantas otras preguntas. En el silencio del encuentro conmigo y con Dios lo sintetizo. Los primeros cristianos no consideraban el anuncio misionero como una propaganda que servía para aumentar el número, sino como una necesidad que derivaba de la naturaleza intrínseca de la fe. Pero atención, no se trata de usar la tecnología porque hay que usarla, y tanto menos de usar lo nuevo simplemente porque es lo último o está de moda. Los elementos culturales que van asumidos y que van impregnados con el Evangelio deben poder responder a las preguntas, se me fueron antes me parece, cuáles, cuándo, cuánto, cómo, por qué, quiénes, para qué, dónde, todas las preguntas del universo. No toda la tecnología, no todos los lugares, no todas las personas, no todas las cosas, sino el juicio crítico de saber qué cosa y cuándo se debe usar. Por eso, concluyo con Papa Francisco, ¿no? A partir precisamente del auténtico afecto expreso mi voluntad de servir al Evangelio, con renovado amor, ayudando a la Iglesia a ser cada vez más en Cristo y con Cristo la vid fecunda del Señor. Todos juntos nos esforzamos por responder fielmente a la misión de siempre. Misión de siempre. Llevar a Jesucristo al hombre y conducir al hombre al encuentro con Jesús. Gracias.